Egunon, oh señor, tu mar es tan grande y mi barco tan pequeño. Viejo refrán, bretón, de la Bretaña francesa, para hablar de la situación en la mar, la pesca. Camelot. Camelot es el lugar donde se desarrollan los acontecimientos, a pesar de que en teoría es una obra de teatro para dar nombre a una época finita. La América de los 1000 días, como diría aquel historiador, amigo de los Kennedy. De esta historia hay varios capítulos importantes que cualquier politólogo y cualquier responsable ciudadano comprometido con las relaciones internacionales sabría discernir en esa etapa en donde se vivieron etapas y sucesos importantes, y uno de los más interesantes, a pesar de que, como tendríamos que comprobar, ha habido otros en ese periodo de igual calado, pero con menor repercusión mediática y para la historia. Estamos refiriéndonos, en este caso, a la película 13 días de Roger Donaldson, con Kevin Costner como papel estelar, el año 2000, música de Trevor Jones, y por supuesto la crisis de los misiles en Cuba. Porque a veces se suele decir la crisis de los misiles cubanos y en realidad nunca fueron cubanos porque eran de la Unión Soviética. Y esto llevó precisamente a un cabreo monumental de Ernesto Che Guevara y de Fidel Castro. Pero eso ya llegará en determinado momento. Primero, antes de entrar en la película, vamos a poner en contexto, porque la película evidentemente dura un poquito más de 2 horas, 2 horas 10 más o menos. No, quiero recordar que 2 horas 20, incluyendo los títulos de crédito, lo cual son 140 minutos, que evidentemente debe de condensar la trama que quiere transmitir al público, pero además, evidentemente, en principio debe de desconectar la realidad condensada en la película, 13 días, de las ligazones que evidentemente tiene con otras situaciones antes y después de la propia película. Porque evidentemente para dar una horma coherente y cerrada al principio, nudo y desenlace, una historia autoconclusiva y consciente de la propia evolución de la trama de los personajes y de la situación, evidentemente no puede desbordar el agua los límites de esos 13 días, a pesar de que evidentemente se intuyen y se explicitan algunas conexiones con situaciones previas y se dejan a la imaginación las situaciones que derivarán en situaciones que conocemos, por ejemplo, en noviembre del año siguiente en Dallas, en Texas, donde el protagonista espiritual de esta película sería asesinado. Está interpretado por Bruce Greenwood, que luego sería el almirante Pike, la revisión de las películas por J.J. Abrams de Star Trek, pero digamos que si haríamos un desarrollo de los personajes y el actor que les lleva, solamente sería una pérdida de tiempo, por lo menos bajo el prisma de lo que quiero transmitir respecto a 13 días y el contenido de la película. Dejamos claro que evidentemente todos los personajes están bien establecidos, y cuando ves en la pantalla al personaje de Robert McNamara, el secretario de defensa, y cuando ves a Bobby Kennedy, a Jack Kennedy, ves a Adlai Stevenson, a los personajes más conocidos de la política demócrata de la época y por tanto miembros de Camelot, de aquel elemento de corte artúrica que entre el año 60 y el 64 estableció la Casa Blanca y el poder de Washington DC, están muy bien establecidos hasta el punto de que no ves a los actores, ves a los actores de la historia.
seducir a los personajes que interpretan. Y eso es muy bueno, porque eso significa que el casting está bien hecho y que está bien elegido y la interpretación está bien sentida hasta el punto de traspasar la membrana de la piel a el personaje que quieren interpretar y el personaje calar en el espectador. Pero, antes de ir a la película, hay una reflexión que hay que hacer respecto a la parte inicial que habla del arma atómica. Y evidentemente el arma atómica está muy relacionada con el hecho de los 13 días de los misiles en Cuba. Porque evidentemente son misiles con carga nuclear que han ido desarrollándose desde que evidentemente la gente pensará en Alamogordo, el primer test atómico, el proyecto Trinity, en el año 45. Después los lanzamientos siguientes serían el 1, 2 y 3. El 1 experimental en Nuevo México, el segundo en Hiroshima, el día 6 de agosto del 45, y el proceso continuo con Nagasaki el día 8 de agosto, especulándose de un tercer ataque atómico sobre una central petroquímica que al final no se hizo, aunque hay especulaciones conspiranoicas que dicen que sí, aunque evidentemente la gente se olvida que también hubo bombardeos incendiarios con decenas de miles de víctimas en Tokio en marzo de este año 45. Lo importante es que el desarrollo desde la carta de Einstein al presidente Roosevelt, con el consiguiente elemento de que el desarrollo previo era fundamentalmente británico, hasta la negociación primero por la ley Preste-Magriendo del 41 y el acuerdo de Quebec del 43. Digamos que eso pone en cuestión la circunstancia, como en parte se puede ver en el desarrollo posterior al acuerdo de Quebec en Creadores de Sombra, aquella película que está comentada en este canal, aquella que protagonizan Dwayne Schultz, que lo conocemos como el componente del equipo A, el Loco Murdoch, y el personaje del general Groves, que fue el arquitecto del Pentágono, y después adjudicado el proyecto Manhattan, interpretado por Paul Newman en aquella película del año 89 de Roland Joffre sobre el proyecto Manhattan. Después de todo eso, se estableció el proyecto Manhattan y se fue desarrollando con la idea de contener a el posible proyecto nazi, pero también, por qué no decirlo, el proyecto japonés, que evidentemente tuvo menor efecto ante el público y fue olvidado, incluso para la historia, porque luego, evidentemente, con Heisenberg y situaciones en el ámbito alemán, pues digamos que hicieron ver como que no tenían la bomba y nunca la tuvieron, y después, evidentemente, se dio la circunstancia de que, bueno, pues con Japón se intentó lanzar, pero ¿para qué? Para cerrar la guerra. La operación Dawnfall era una operación para invadir las islas centrales de Japón, pero evidentemente habría conllevado un montón de víctimas, entendiendo eso como la continuación de lo que habían previamente hecho en Iwo Jima y en otras islas, como por ejemplo en Iwo Jima vemos dos películas, cartas desde Iwo Jima, la versión desde Japón, desde el ámbito de los militares nipones, y el ámbito previo es Banderas de nuestros padres, las dos películas, desde la concepción de un gran artista cinematográfico como es Clint Eastwood. Bueno, esa idea estaba ahí, pero también nos olvidemos algo que mi amigo Alberto Plegazuelos Ginel suele poner encima de la mesa, como el fracaso de las Filipinas y de la posible batalla en el archipiélago en el año 44, en el que los japoneses, en un golpe de mano, pudieron incluso haber destruido la flota de invasión, estando todavía sin desembarcar. Si la flota marítima hubiera tomado la idea, la japonesa tenía una idea muy británica de la batalla decisiva, como sería el ámbito relacionado con la idea de que, bueno, si un
una flota está en un momento puntual, alcanza una victoria y eso supone una palanca de cambio para llegar estratégicamente a una negociación política. Porque los japoneses no entraron en la Segunda Guerra Mundial queriendo ganar, sino queriendo forzar a los Estados Unidos a llegar a un acuerdo negociado. Lo cual no sé si servirá para la posteridad de la historia relacionada con los 13 días, el acuerdo después celebrado con los misiles en Turquía y con la garantía de no invasión de Cuba, pero bueno, esa es la realidad histórica de los japoneses que tenían esa conceptualización. Termina la Segunda Guerra Mundial y la idea de los ejércitos era todavía muy previa, porque bueno, había pasado en la primera mitad del siglo XX, estableciéndose la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, con guerras importantes como la guerra entre Turquía y Grecia, la propia guerra en Abisinia en el año 36, la invasión de Italia y otra serie de circunstancias que bueno, pusieron en tensión y que a veces empieza a considerar como un periodo de colchón o de distensión dentro de la misma guerra. Pero, evidentemente, los historiadores hay que ser puntuales y ser capaces de poner las situaciones en su justa medida y en sus determinados términos. Evidentemente, los instrumentos de la guerra pueden irse evolucionando. Por ejemplo, recuerdo una película del caso Dreyfus, en el que se exponía por parte de un militar francés a alguien en un despacho en París. En aquella película, no sé, creo recordar que era un telefilm que estaba interesante, le exponía de que, bueno, tenía una ametralladora, creo que una Maxim, y le decía, bueno, pues para la siguiente guerra, todo el mundo sabía que iba a haber una guerra en Europa, después evidentemente de la guerra franco-prusiana, que fue, digamos que forzada un poco por las circunstancias y las evoluciones de esos dos países, hasta el punto de que el imperio alemán, es decir, Alemania, se constituye para la historia en el Palacio de Versalles, en la sala de los espejos del Palacio de Versalles, en el que posteriormente, en el año 19, tendrá que tragarse la cicuta del Tratado de Versalles. Lo mismo que vemos esos espejos, esos jugos de espejos, en el que el hecho del armisticio, el 11 de noviembre del 18, en Compiègne, en un vagón de tren, luego llevará a que varios años después, décadas después, en el año 40, la rendición de los franceses sea también en ese vagón. Y por si acaso, en el 45 Hitler lo hará volar por los aires para que no vuelva a pasar. A pesar de que luego los franceses evidentemente encargarán una réplica que servirá para el museo de ambas circunstancias. No, evidentemente los franceses recuerdan el hecho del 18 y no lo del 40, que está absolutamente denostado. Estridente, lo que está recordado es el espíritu del 18 de junio con De Gaulle llamando desde la resistencia en Londres. Las herramientas son necesarias, pero necesitan un marco general en el que se incardine el uso de esas armas en el proyecto general de defensa. Evidentemente, en el siglo XIX se había desarrollado una mentalidad que estaba desapegándose, como llevaba también otros siglos, desapegándose de lo religioso, desapegándose de concepciones trascendentes. En el siglo XIX se establece esa idea, sobre todo en Alemania y en Italia, de la reunificación del país, el romanticismo en política. Por ejemplo, en Grecia, Lord Byron estuvo allí para la idea de la restauración de un Estado griego, cosa que se acabó consiguiendo en 1830. Bélgica surge para la historia en 1830 prácticamente, y por lo tanto la construcción de las naciones, existían los estados, existían los reinos, pero las naciones, bueno, pues como entidades de sujeto político y jurídico, en buena medida en el siglo XX logran un avance en su constitución. Y
precisamente esos principios, por ejemplo los de la Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité, como el cuadro ese de la libertad guiando al pueblo, esa señora con la bandera enseñando generosamente los pechos a sus hijos de Francia. Bueno, pues precisamente la idea era que tenían que enfrentarse al enemigo. La carne de cañón iba a morir, pero tenían que morir por unos ideales políticos de la nación y también por reacción al enemigo. Y por eso le decía ese personaje en aquel telefilm respecto al caso de Dreyfus, le decía que había que bueno, tener un elemento interno de cohesión y también un enemigo enfrente para el que había que confrontar. En el caso de después de la Segunda Guerra Mundial, vemos esa situación en la que evidentemente las armas han evolucionado. Los alemanes es un caso paradigmático en el que las armas que ponen encima de la mesa habitualmente, también al final de la Primera Guerra Mundial, pero después también al final de la Segunda, es algo innovador, que es muy diverso, es muy antieconómico, es muy anti... an- an- es contrario a su beneficio, en el que bueno, los soviéticos al final acabaron con 4 chasis, 4 tipos de cañón y para de contar. Luego lo que estamos riendo va aparte, pero fundamentalmente se enfocaron en sota caballo rey y digamos que ir produciendo en masa y lanzarlo contra los alemanes. Los alemanes eran muy de filigrana, un poco como hacen con los coches, muy de ser sibaritas, los mejores componentes, unas cosas maravillosas, pero evidentemente para ganar una guerra no hay que ser el inventor más bonito y más maravilloso, sino vencerle al otro en el terreno del juego. Y los alemanes pues parecía que estaban haciendo las armas para la siguiente guerra, por ejemplo con el Messerschmitt 262, el caza a reacción, el primero del mundo. Bueno, sirvió más bien para la Guerra Fría que para otra cosa. Por ejemplo, los Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a usar profusamente, inmersos en la guerra de Corea. Estamos hablando de una guerra que empieza en el año 1950 y termina en el 53 formalmente con el tema de la armisticio. Por lo tanto, una guerra que termina en el 45, que es la Segunda Guerra Mundial, tardan los, en teoría, aliados soviéticos y americanos 5 años en poner en carne en el asador en el ámbito de simplemente el caza a reacción como un arma. Pero entre medias, evidentemente, los soldados, como se puede ver en la transición entre la serie de... mm, ¿Cómo era la serie? Ambas están producidas por Steven Spielberg y por Tom Hanks, hermanos de sangre y de Pacific, porque, bueno, cuando termina, pues evidentemente algunos les dicen que después de terminar la guerra en mayo en Europa, pues evidentemente hasta septiembre, hasta el 1 de septiembre, en el Missouri, en la bahía de Tokio, no se producirá la rendición formal del imperio del Japón, a pesar de que la rendición sobre el campo de batalla será el 15 de agosto. Bueno, pues evidentemente hay soldados estadounidenses que luego son removilizados, sobre todo también los soviéticos que recibieron el compromiso necesario en principio de entrar en la Segunda Guerra Mundial en el pendiente del Pacífico contra Japón, aunque luego se arrepintieron y por eso tal vez lanzaron las bombas atómicas sobre Japón, sobre Hiroshima y Nagasaki, para advertir a los soviéticos, ojo, cuidado, porque en principio las armas soviéticas, vamos a dejar de lado el rompehielos de Víctor Suvorov y quien empezó la Segunda Guerra Mundial, porque eso sería largo y sería demasiado lanzado. Bueno, pues dejando de lado todo eso acerca de la Segunda Guerra Mundial, tendríamos esa realidad en la que tendríamos unos ejércitos soviéticos movilizados
muy amplios. También están movilizados los británicos, los franceses, también los estadounidenses, pero no son capaces de tener tan masa crítica sobre todo el terreno europeo para contrarrestar hipotéticamente lo que tenían los soviéticos. Estamos hablando de la penetración impensable, unthinkable, que está planeada por los británicos, y también le habría gustado al general Patton, que acabaría muriendo en un accidente de tráfico en diciembre del año 45 como ocupador militar en Baviera, si no recuerdo mal. Bueno, pues esta operación decía que había que rearmar a los alemanes, incorporarlos a los aliados y atacar a los soviéticos en el momento en el que evidentemente no tenían el arma atómica, que evidentemente los soviéticos tenían gente introducida en los Álamos, en Álamo Gordo, en el ámbito del proyecto Trinity y el proyecto Manhattan, pero para evitar el sonrojo de que en los laboratorios centrales de las investigaciones nucleares se dijera que hay espías rojos, evidentemente se cogió al matrimonio Rosenberg como espías de ocasión para focalizar cuando en el año 49 los soviéticos lancen su primer test atómico, para decir, bueno, esto ha sido porque estos espías han sido los que les han pasado información a los soviéticos y por lo tanto estamos en estas circunstancias y hay que ejecutarles a estos espías por traición. Bueno, pues en el año 49 evidentemente los soviéticos se ponen a la par de los americanos en el ámbito del arma atómica. Luego también los franceses, los británicos, ¿sí? En el año 1960 los chinos harán su primera detonación, incluso porque es interesante. Los británicos tienen el arma atómica contra el criterio de los estadounidenses. Los franceses lo tienen por sus cojonitos, porque ellos no pueden perder la oportunidad de la force de frappe, la fuerza de choque, porque evidentemente conocen su propio pasado y la situación que vivieron en el año 40, en el que perdieron una guerra civil no declarada respecto al ámbito de la permeabilidad de la guerra civil española, que tuvo su reflejo en el ámbito francés. Evidentemente, los estadounidenses no querían sino ser los únicos que tuvieran el arma nuclear. No pudieron evitar lo de los soviéticos, pero en principio sí podrían haber evitado lo de los franceses y de los británicos, pero al final no pudieron. Por el lado de los soviéticos, los chinos tampoco querían que tuvieran las armas nucleares, no querían los soviéticos que lo tuvieran, y evidentemente les costó un poquito más y al final acabaron tuviéndola. Luego estaría el tema de Israel, que en los años 60 tiene bastante velocidad, bruma respecto a lo que opinaba Kennedy, lo que luego opinó Lyndon Johnson respecto al reactor en Dimona vendido por los franceses. Es curioso porque luego los franceses quisieron y vendieron reactores a la España de Franco con la idea de que España fuera un país con capacidad de la bomba atómica, el proyecto Islero, la operación Islero, cuyos componentes, como hay un libro que recomiendo vivamente, que bueno, pues se pone encima de la mesa este asunto y que dice que en la operación Palomares, una de ellas que se distrajo de los estadounidenses cuando alguien la encontró, fue llevada a Madrid por tecnología inversa, fue rescatada parte de la información y se completó la capacidad técnica para alcanzar la bomba atómica, pero luego, evidentemente, pues Franco sabía que los estadounidenses sabrían todo y se acojonó y se arrugó a los estadounidenses hasta el punto de, evidentemente, mandar al desván de la historia el proyecto Islero, y luego al final acabaría muriendo el propio Carrero y la cosa acabaría entrando en los años 80 en tierra de incorporación al Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero en esos años 40 y principios de los 50, en principio la mentalidad de los ejércitos era una mentalidad antigua.
antigua en el sentido de ejércitos de tierra, artillería, un poco como en principio ha seguido desenvolviéndose también las guerras convencionales, sobre todo en aquellos países sin arma nuclear, respecto a la idea de la proyección estratégica. Bueno, que seguramente algún experto lo diría mucho mejor que yo, pero digamos que para la capacitación de esos ejércitos, establecer el número de soldados que deben de estar movilizados y en base a la capacidad permanente, porque evidentemente antes, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, pues los Estados Unidos y otros países durante mucho tiempo no tuvieron ejércitos permanentes establecidos y eso se fue haciendo necesario para la seguridad tanto externa como interna, unos ejércitos bien precisados, bien financiados, bien trabajados, bien entrenados. Esta situación, evidentemente, cambiaría por el choque estratégico de aquellas fuerzas, incluso aéreas, porque hasta la introducción de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aéreas pues tampoco estaban demasiado desarrolladas. Empezaron un poquito en los años 20, los años 30. Una de las primeras guerras que tuvieron importancia, pues evidentemente fue la Guerra Civil Española. Se utilizaron algo, evidentemente la guerra de invasión de Abisinia, pero evidentemente los pobres etíopes pues tampoco tenían mucha capacidad de oposición a las fuerzas aéreas italianas. Evidentemente la situación de los misiles, que la Alemania nazi puso el A1 y el A2. ¿Por qué hablo de A1 y A2? Porque era la grafía de Benemunde, de los científicos alemanes. Luego se llevarían en buena medida por la operación Paperclip a Estados Unidos y a Gran Bretaña, y evidentemente también algunos nazis fueron llevados a la Unión Soviética. En realidad son más conocidos como V1 y V2. Lo digo porque el A10 estaba en la mesa de dibujo y era un cohete espectacular de las estrellas. Y luego los hermanos eh, Horten, no, eso era el ala volante. No, estaba el Silver Vogel, que era una especie de estación espacial, bueno, más bien un Space Shuttle, una lanzadera espacial, que también era para, bueno, coger altura, lanzar las bombas y luego volver a aterrizar en otra parte del mundo. Un poco como el concepto del Space Shuttle, que es curioso porque luego tendrá los años 70 y 80 Estados Unidos, y a finales de los años 80 la Unión Soviética sacará el programa Buran, que acabaría estrellándose en el año 89, 90, 91, hasta acabar por desaparecer debajo de los escombros a partir del comienzo del siglo XXI. Por no hablar, evidentemente, del Concorde y del Concorde soviético, que jamás tuvo ningún tipo de seguridad y siempre estuvo simplemente por el orgullo, ese orgullo que tienen los soviéticos y por el que había una competición. Había una competición porque, bueno, pues tenemos en el inicio de Elegidos para la Gloria, en ese momento, del final de la Segunda Guerra Mundial, principios de la Guerra Fría, año 46, la ruptura del Mach 1, de la barrera del sonido, y se dice allí que no hay que hablar con los medios porque igual los soviéticos, pero si son aliados nuestros, no son aliados, porque evidentemente se ha visto en Europa Oriental lo que han hecho los soviéticos con Rumanía, con Bulgaria, con Checoslovaquia, con Hungría, con Polonia y con la zona de ocupación en Alemania. Han reescrito la historia para forzar la incorporación de regímenes comunistas a a sociedades que, si bien no eran de larga tradición democrática, pero sí tenían un incipiente régimen liberal, burgués, o por lo menos unas fuerzas que reclamaban o aspiraban a establecimientos de ese cariz. Los soviéticos hicieron todo lo posible por acabar con esas aspiraciones. Y durante esos años, evidentemente, se pudo ver tanto en la Alemania Oriental como en los países del otro lado del telón de acero cómo se las gastaban los soviéticos.
Esta película, evidentemente, está inserta en ese mundo de la Guerra Fría que está establecido después de todas esas vicisitudes. Cuba. Cuba, evidentemente, todo el mundo debería de haber visto en la saga del Padrino lo que sucede cuando la mafia estaba establecida en La Habana y acaba por tener que irse a Las Vegas. Sí, hay una conexión entre La Habana y Las Vegas en forma de mudanza. Sí, es cierto que el señor Batista era un títere de los Estados Unidos, que era un dictador y que se equivocó en cierta medida en Estados Unidos, pero toda la historia viene de la Enmienda Plan del año 1902, de la supuesta independencia y la evolución posterior de los acontecimientos en Cuba, y evidentemente de la intervención en el siglo XIX, lo cual es curioso porque, por paradójico que pudiera parecer, los esclavistas españoles en Cuba eran anexionistas a los Estados Unidos porque en principio eso garantizaba el mantenimiento de la esclavitud, por lo menos hasta la época de la guerra civil en Estados Unidos, y aquello varió la cosa. Por lo tanto hay cosas que son de larga data, la relación de Cuba con el tema de Estados Unidos, el tema de los esclavistas, no esclavistas, luego la mina Atlant, Guantánamo, y por lo tanto hay muchas ramificaciones que evidentemente, pues, por ejemplo, cuando los líderes independentistas acabaron por ganar la guerra de 1898, evidentemente, pues, no les dejaron entrar en las grandes ciudades y no llevarse el premio del beneficio de la victoria. Y luego, evidentemente, los españoles que habían aguantado hasta el último momento, hasta el 1897, para establecer un marco de autonomía, digamos que lo mismo que con el ámbito financiero y monetario y en los años 20 respecto a la idea de que la hiperinflación era algo autoinfligido y que había que evitarlo con un gasto desmesurado del Producto Interior Bruto respecto al Estado, de los alemanes cuando financiaron las huelgas de los mineros en la cuenca del Ruhr, ocupada por los belgas y sobre todo los franceses. Digamos que en aquellos momentos en los que las carretillas llevaban paladas y paladas de marcos alemanes imprimidos por una sola cara con tinta fresca, y que cuando llegaban a la panadería todavía no había que llevar más dinero porque el precio del pan había subido tanto que ya no se podía pagar. Bueno, pues lo mismo en el ámbito de ciertas realidades. Se tenía esa mentalidad de que había que tener cuidado porque, bueno, pues las situaciones se podían repetir en el futuro, y por lo tanto las memorias y lecciones del pasado estaban todavía presentes en otros momentos de la historia. Bueno, pues digamos que esas, esas intervenciones del pasado parecieran lecciones que condicionan las mentes del futuro. Como digo, en el caso del Estado español, durante el siglo XX, pareciera que dar la autonomía a alguien era el paso previo al ámbito de la independencia de cualquier territorio, y por lo tanto se acentúa ese nacionalismo español de base del romanticismo del siglo XIX, en principio de tradición alemana e italiana, la idea de la unificación en base al jacobinismo, al centralismo y al unitarismo, porque bueno, pues cuando se produce la autonomía en Cuba en el 1897, al año siguiente se produce la guerra con los Estados Unidos, y luego se produce evidentemente el Tratado de París y la entrega de Puerto Rico, de Cuba y de Filipinas a los Estados Unidos de América. En el final del año 59-60,
Evidentemente, el presidente no es Kennedy, el presidente es Dwight David Eisenhower, de origen alemán, que evidentemente es una comunidad que ha recibido represión incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Fue importante en Estados Unidos, incluso dicen que hubo una votación en la que por un voto el alemán perdió frente al inglés como lengua más usada en los Estados Unidos. Había una comunidad importante, lo mismo que evidentemente hubo de escandinavos y de otras partes de Europa, como un país construido al aluvión de inmigrantes europeos en el siglo XIX, por ejemplo, en esa época en la que, bueno, pues la idea de muchos, en vez de transmitirse de la zona del campo, la zona rural, la agricultura, ganadería, a las urbes, preferían trasladarse al nuevo mundo para tratar de seguir manteniendo su estructura de ámbito agrícola y ganadero en las grandes llanuras del medio oeste americano, aunque a veces, sobre todo con la hambruna de la patata de Irlanda, pues fueron obligados hasta prácticamente 1 millón de hombres a ir a los Estados Unidos y acabar trabajando en Boston o en Nueva York en fábricas que evidentemente lo que no querían era hacerlo en la propia Irlanda ocupada o la isla de Gran Bretaña. Es importante porque evidentemente cuando en el año 1960 se produce la elección presidencial en las primarias, cuando se enfrenta el señor Lyndon B. Johnson y el señor John Fisher al Kennedy, uno senador por Texas y otro senador por Massachusetts, cuyo centro evidentemente es Boston, donde hay mucho irlandés desde el siglo XIX. Evidentemente, ahí en las primarias del Partido Demócrata, ahí está el componente de la psique y evidentemente ha dejado tanto pozo como por ejemplo en la película El hombre tranquilo, aquel elogio y egregio de, elemento de declaración de amor del irlandés John Ford por la bella Innisfree en Irlanda, un vídeo que está comentada esa película, con John Wayne como protagonista, lo cual es interesante. Pero en aquella película es atemporal y en la película que estamos hablando de 13 días es sobre historia real. En esa transición se incorporó, como dijimos, el Pentágono en el año 43, como unificación de las ramas militares en Estados Unidos. Se estableció una unicidad respecto a la defensa. Incluso se creó en esos años la idea del Consejo de Seguridad Nacional, que empezó a emitir inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial documentos de visión estratégica para incorporar el arma atómica a la visión de unas fuerzas armadas que se resistían siquiera al establecimiento de misiles como eliminación del soldado de a pie, que evidentemente ya se había visto coaccionado, por llamarlo de alguna manera, con la invención de los cañones de precisión, en el ámbito sobre todo de los tanques, como un elemento de proyección estratégica hacia el futuro respecto a las batallas, el ámbito mecanizado. Recordemos que en buena medida los alemanes cuando entran en septiembre del año 39 en Polonia lo hacen con fuerzas escasamente mecanizadas. Había unas unidades que estaban mecanizadas, sí, pero el grueso del ejército iba todavía en elementos que no eran mecanizados y había mucho caballo. Por ejemplo, en las épocas de Stalingrado, finales del año 42 y principios del 43, había muchos caballos y había mucha necesidad de suministro de componentes para equinos. Y eso gastaba muchos elementos de suministros, del tránsito, de los tractos de constitución del suministro al ejército alemán. Por lo tanto, muchas de las cosas que hemos dado por supuestas en realidad tienen una contraparte cuando uno investiga la realidad de la historia en una complejidad mucho más efectiva y a pie de tierra.
Por eso es importante el asunto respecto a la elevación de la situación, respecto al choque entre el arma aérea y el arma de tierra, sobre todo cuando aquí en esta película vemos al general Maxwell Taylor y al general Curtis LeMay. Ambos tuvieron elementos de vinculación con la Segunda Guerra Mundial, pero evidentemente su promoción hacia el estrellato, hacia las estrellas del generalato, ya sea el arma de tierra, incluso Maxwell Taylor era el jefe de Estado Mayor, el ejército en su conjunto, evidentemente pues tiene su pasado a la hora de cada cual tenemos que establecer su preeminencia y su competencia en un presupuesto siempre menguante, porque cuando hay paz, evidentemente en principio la idea era que los presupuestos bajaban de defensa y había que disolver un tanto y evidentemente hubo dificultades porque, por ejemplo, a principios de los años 30 en Washington DC hubo una manifestación que terminó en tragedia y el que tuvo que hacer frente a esa manifestación fue Douglas MacArthur y digamos que eso le manchó la trayectoria hasta el punto de que él fue enviado a las Filipinas cuando tenía un puesto central en Washington DC en el ámbito del ejército y al fin y al cabo esta gente a la que disparó eran antiguos soldados tenedores de bonos de la Primera Guerra Mundial que les habían dicho sed patriotas, gastad dinero en el sostenimiento de las cargas financieras de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, pero era como una deuda perpetua en la que el Estado les negaba el hecho de devolverles su dinero, se cabrearon, hicieron una marcha y digamos que incluso hubo conatos de otras cosas, pero digamos que eso sería cosa para otras circunstancias y para otra investigación, porque al fin y al cabo estamos hablando de los componentes que pudieron condicionar el ámbito de los 13 días de la guerra relacionada, no al final no hubo guerra, sino el tema de la posible invasión de los Estados Unidos con Cuba. ¿Por qué? Es importante poner los antecedentes, porque evidentemente todo el mundo debería recordar en abril del año 61 la posible invasión de Bahía de Cochinos, en la que en principio no estaría claro si había apoyo o no del señor Kennedy respecto a aquella incursión de cubanos libres. En principio, desde posiciones centroamericanas, tal vez también Costa Rica, Puerto Rico, a la hora de incursionar en la zona de la bahía de Cochinos en Cuba, con la idea de que una cabeza de puente establecida en Cuba haría que se podría establecer un gobierno que incursionaría allí y después pedir al mundo libre el apoyo a ese gobierno en el exilio, no, ese gobierno incorporado a Cuba para la liberación del resto del territorio de Cuba. Evidentemente los Estados Unidos, por mediación de John Fitzgerald Kennedy, ya el presidente de los Estados Unidos, no dio apoyo ni marítimo ni desde las fuerzas aéreas, condenando a un desarrollo rápido y finalmente derrotado ese ejército incursivo de los cubanos libres. Evidentemente todo el mundo también debería de incorporar el vuelo de Francis Gary Powers, la reunión fracasada en Viena en aquella primavera del año 61, entendiendo que el día 20 de enero del año 61 fue la investidura del presidente Kennedy, y por lo tanto pues, hay muchos elementos que se van incardinando en esta realidad hasta el momento en el que vemos la película. Una película que Roger Donaldson pues, nos pone encima de la mesa y que evidentemente deberíamos de agradecer en el sentido de que si hubiera sido lo que estaba previsto habría sido una película muy romántica. Incluso creo recordar que ya hay alguna otra película con trasfondo en el tema de la historia de Bahía de Cochinos. No. La después, la de los 13 días, es decir, la historia de los misiles de Cuba. Hay una película con un aviador, puede que la memoria me falle y que me haga repetir que es Tommy Lee Jones, pero bueno, eso lo dejaremos a la hemeroteca.
Es una película pastiche romántica en el que está el aviador, luego las imágenes finales cuando el aviador ha muerto y está la viuda desconsolada recordándole y todo aquello. Es decir, sería una cosa muy parecida a Titanic. Titanic es en principio una historia en la que en una hora te hacen la presentación de la situación y luego en principio James Cameron quiere establecer el mismo tiempo que tardó el barco en hundirse en ponerlo en pantalla. Pero, digamos que hay una trama romántica que suple la carencia de una serie de datos e informaciones, pero, pero en este caso tenemos una gran fortuna. Una gran fortuna porque en principio no había grandes informaciones respecto a la situación que fue evolucionando dentro de los órdenes políticos e institucionales de los Estados Unidos, a pesar de que las decisiones finales y los grandes trazos ya lo sabemos, pero no era suficiente a la hora de establecer un fresco para una película. Tenemos la suerte de que los archivos personales de Kenny O'Donnell, el personaje interpretado por Kevin Costner en la película, fueron liberados los archivos en la época del año 98, 99, 2000, es decir, justo previamente a la producción cinematográfica y por lo tanto pudieron ser incorporados al proyecto cinematográfico estos archivos personales de Kenny O'Donnell, que luego posteriormente a la presidencia de Kennedy intentó lanzar su propia carrera política, no teniendo gran éxito porque prácticamente todos los miembros de Camelot acabaron sucumbiendo en la tristeza y la desesperación y la derrota, heroica derrota de los que pudieron haber cambiado el mundo o haber hecho un mundo de paz, pero fueron frustrados por el realismo mágico. Pero ahí está la circunstancia. Tuvimos la suerte de que el guionista pudo incorporar esta historia que quería contar el propio Kevin Costner, era una vocación personal, y bajo su arrastre hizo posible la producción de Roger Donaldson, que está muy bien porque establece esos elementos. Pero si hay que hacer una crítica respecto a la forma de planteamiento, estaría esa situación respecto a que es una película sobre la situación en Washington DC, es decir, una situación sobre el planteamiento y desarrollo de la crisis desde el punto de vista de los Estados Unidos de América. Quiero recordar en este punto que en mi carrera universitaria que yo cursé la licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración con especialidad en análisis político y relaciones internacionales entre el año 2000 y el 2005 en la Universidad del País Vasco. En una de las asignaturas que tuve relacionadas con relaciones internacionales, si no recuerdo mal, con el profesor José Luis de Castro, ruano, bueno, pues hice un trabajo en el que mezclaba dos películas con un trasfondo en relaciones internacionales para establecer esa comparativa desde el mundo capitalista y el mundo comunista en el ámbito de la Guerra Fría. Una película fue Caballero Blanco, Caballero Rojo, una película que evidentemente pues está contada en el canal en un vídeo de bueno, los comienzos de esta nueva etapa de comentarios y vídeos y todo esto, y era una película del año 1989 prácticamente en el periodo en el que está a punto de caer el muro de Berlín y por lo tanto era un tema muy interesante. Es una película que bueno, pues tiene una presencia importante de la historia y de la realidad de las relaciones internacionales Estados Unidos Unión Soviética en ese periodo. Pero la otra es precisamente 13 días. Hice la segunda parte de ese trabajo, pero lamentablemente no sé en qué parte está ese trabajo, esa parte de 13 días que por lo menos para mí está desaparecida y perdida. Pero me recuerdo vivamente que hice una exégesis de esta película porque me parece que está muy bien y trata muy bien el tema y sobre todo porque dejando de lado ciertas situaciones familiares y amorosas, evidentemente se centra en trasladar la historia de lo que quiere contar respecto a la trama de las relaciones internas de poder, las
discusiones en la Casa Blanca y los diferentes estamentos de poder en Estados Unidos en esos 13 días. Empezamos con, evidentemente, el personaje de Kenny O'Donnell en la Casa Blanca, con una situación normal. Evidentemente, lo primero lo presenta en casa, pero luego tiene que ir a la Casa Blanca con Kennedy, Jackie, que tiene el tema de la fiesta, que si quiere meter a los amigos, no amigos. Hay, bueno, pues eso para poner un poco en contexto, dar pinceladas en una situación que evidentemente el público general pues puede conocer o no, pero que da esa idea de una Casa Blanca distinta de los predecesores, por ejemplo la predecesora inmediata como era Eisenhower, y anterior evidentemente Truman, Roosevelt, por no hablar de las otras administraciones. Esta era una administración distinta, porque pareciera que los Estados Unidos, después de los años 50, que fueron los felices años 50, con el dividendo de la paz y la construcción de unas situaciones en donde había grandes urbanizaciones, los extrarradios para la clase media emergente, con ese beneficio de la paz, con fábricas que construían para el mundo, una Europa que todavía se estaba reconstruyendo. Japón también pasaba lo mismo y por lo tanto Estados Unidos era una potencia expansiva y con capacidad de absorción tanto interna como externa. Bueno, ese elemento de progreso y de continuidad histórica se ve cambiado con la personalidad de Kennedy, que es algo completamente distinto, brillante, que incluso con ese legado de McCarthy y el Comité de Actividades Antiamericanas han establecido un punto y final para una cierta época y un posible enganche a un brillante futuro encadenado con Camelot, con ese elemento. Una paz después de las dificultades de la posguerra, con esa guerra fría que empezaba a generar momentos de tensión. Por ejemplo, en Grecia, en Turquía, hubo algún incidente sobre Yugoslavia que también fue equivalente al ámbito de la crisis de los misiles, pero que digamos que es menos conocida. Ya hay una serie de hitos también a lo largo de las siguientes décadas, pero que son menos conocidas, con esta de la crisis de los misiles. En esa Casa Blanca precisamente vemos cómo se establece esa misión de observación a través de los U-2, unos aviones que iban a una cota alta para vigilar también dentro de la Unión Soviética, pero también dentro de Cuba, lo que se estaba haciendo. Hay una pequeña maldad que no se pone encima de la mesa en la película, pero que debe de contarse, y es que la razón fundamental para que los Estados Unidos pudieran conocer la existencia de misiles nucleares en Cuba es porque la construcción de los silos y de las instalaciones de la Unión Soviética en Cuba seguían los mismos patrones manufacturados y prácticamente como estas casas de construcción prefabricada, pues prácticamente tenían unos módulos prefabricados, la Unión Soviética, y los mismos modelos, esquemas y prefabricados que usaban en la Unión Soviética para construir estos hilos de misiles eran los que construyeron las bases en Cuba. No digo que vayan a construir hilos de misiles en Cuba, me refiero a que las construcciones, a la hora de poner en un visor, desde un avión, desde el ámbito de las cámaras de grabación y de fotografía, eran exactamente los mismos elementos que las instalaciones en la Unión Soviética, y por lo tanto vieron desde el primer momento que esos elementos eran para construir cosas relacionadas con misiles nucleares. Muy listos los soviéticos, muy listos, pero evidentemente pues las cosas evolucionan como son, y en la película vemos los misiles en los camiones, un poco como aquella película de espías como nosotros,
que igual algún día comento en el canal o no, pero en aquel final de la película Espías como nosotros, ese gran tráiler que al final acaba llevando esos misiles que... la cosa es eso, que esos misiles habitualmente en esos camiones se celebraba el 1 de mayo y se ponían encima de la exposición para dar miedo al mundo y decir que somos grandes, somos poderosos, somos lo más de lo más. Ahí está la circunstancia que se ve en esa visión en la que vemos cómo los Estados Unidos se enteran de que hay misiles en Cuba y por lo tanto deben de actuar. Y ahí entra la situación de la película en tanto en cuanto hay diferentes facciones dentro de los Estados Unidos, del entramado de jerarquía de poder respecto a la posición. En las décadas precedentes, década y media, hay Dean Acheson como responsable de la política internacional que entra a colaborar en la resolución, pero aquí parece como uno de los partidarios del belicismo y de entrar a saco en Cuba, lo cual es sorprendente, pero no tanto porque habían fracasado, entre comillas algunos, en la década anterior y evidentemente había un lema en el año 49 en las elecciones presidenciales del año 52, en las que no se presenta Truman, se presenta Adlai Stevenson, que en esta película está como embajador de las Naciones Unidas, embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Fue las dos veces que se presentó David Eisenhower, con Nixon como candidato a la vicepresidencia, que se presentó las dos a Adlai Stevenson, candidato que había sido gobernador en Missouri, si no recuerdo mal, y que, bueno, candidato demócrata y perdió las dos y le rescató Kennedy para ser embajador en Naciones Unidas. Bueno, pues en el año 52 se decía eso, Who lost China? ¿Quién perdió China? La cosa es que en realidad Estados Unidos fue quien perdió China porque obligaron a los chinos a no utilizar determinadas armas contra el Kuomintang, contra los comunistas, a no hacer determinadas tácticas, es decir, a luchar con un brazo detrás de la espalda y por lo tanto los chinos pues evidentemente acabaron perdiendo. Y tal vez por esa memoria práctica de los que conocían, a los que no conocían, del público en general, pues le lanzaron eso de quién perdió China y los demócratas perdieron la elección en la Casa Blanca. Pero ese resquemor también podía estar en quién perdió Cuba. Chico, ¿quién perdió Cuba? En el año 59, cuando el 1 de enero del 59 Fidel Castro y los barbudos entran en La Habana. En principio no eran comunistas, pero digamos que la cosa acabó derivando en el que los Estados Unidos no iban a apoyar al nuevo régimen revolucionario y evidentemente estos acabaron a adoptar lo que ya tenían planificado y no habían exteriorizado, como era su adhesión al bloque comunista. A pesar de que si en su momento, antes de la revuelta del Moncada y todo aquello, a Fidel Castro le hubieran dejado ser diputado, tal, se hubiera evolucionado en un filo estadounidense, amante del liberalismo y del capitalismo, estas cosas que nunca se sabrán. Pero después del año 59, sobre todo en el 60, fue Eisenhower el que rompió relaciones diplomáticas, ojo, cuidado, que nos olvidamos, no fue Kennedy. Luego pasó lo que pasó, y se ve en esta película, con el tema de la cuarentena barra bloqueo. Eh, pero digamos que el primero que fue poniendo las bases, porque evidentemente hubo nacionalizaciones forzadas, La Habana fue haciendo sus cosas y estas cosas evidentemente pues no se plasman en la película, pero la serie de políticas que fue ejecutando el régimen, y nunca mejor dicho, porque cuando en el año 59 entra el nuevo gobierno en el cuartel de la zona del fuerte de San Juan, si no recuerdo mal, hubo fusilamientos liderados por Ernesto Che Guevara. Y se justificó a sí mismo con que si no lo hiciera así habría más muertos, lo cual siempre es muy de derechos humanos. Estados Unidos, por lo tanto, pues tenía una circunstancia que iba a más, iba evolucionando hacia el elemento de confrontación en una situación de extrañamiento con los cubanos y con la Unión Soviética, en la que en Europa, como se dice,
subrepticiamente, pero no de manera plástica. Por ejemplo, en Alemania hubo el asunto relacionado con el ámbito de Berlín, en el que, bueno, pues la Unión Soviética, Stalin, corta los accesos terrestres, que era la visión importante. La idea era que, como, bueno, por eso en la Segunda Guerra Mundial eh, la Unión Soviética acabó por, digamos que, entre comillas, necesitar el apoyo de los aliados occidentales para bombardear a Alemania en el año 44-45, por ejemplo, el bombardeo de Dresde, barbaridades que hizo Bomber Harris, el responsable de la aviación británica, y se turnaban. Los británicos bombardeaban una determinada franja de horas y los estadounidenses otra franja para un bombardeo diurno nocturno continuo. Bueno, pues los soviéticos, después, al inicio de la Guerra Fría, en esa idea de que Berlín les pertenecía a ellos, bueno, pues bloquearon la zona occidental que correspondía a las zonas de ocupación francesa, británica y estadounidense, pero los aliados occidentales, fundamentalmente los británicos y los estadounidenses, hicieron un puente aéreo durante prácticamente un mes, no, prácticamente un año de puente aéreo, alimentos, medicinas, llevando a Berlín Occidental, hasta que, evidentemente, se acabó por dar por vencido el camarada Stalin. Y por tanto, digamos que ahí estaría esa circunstancia de respecto a Berlín, como faro de Occidente y de escaparate respecto a la propia Berlín Oriental, la República Democrática Alemana y la propia Europa Oriental como elemento de triunfo del modelo capitalista, modelo occidental, modelo democrático. Pero evidentemente, esa situación en el año 61 cambia, porque en el año 61 es cuando se erige el muro de Berlín, el muro de la libertad, lo cual es curioso porque de un lado hacia el otro iba mucha gente escapando del régimen comunista, pero nunca se supo de la marea de gente que iba desde el Berlín occidental, de la Europa occidental, de Alemania occidental en dirección hacia la Unión Soviética. Recuérdenmelo. Hubo una marea de gente explosivamente cabreada con el capitalismo en dirección hacia la Unión Soviética, saltando la malla en dirección a la Alemania Oriental, ingresando ilegalmente en Berlín Oriental, porque yo no lo recuerdo. Yo recuerdo la película 1, 2, 3 de Billy Wilder, ¿no? De aquel señor que tenía la gestión de la Coca-Cola y que está comentada en este canal. 1, 2, 3, un peliculón. Y que precisamente se grabó otra vez, la casualidad, como la película Caballero Blanco, Caballero Negro, que se estrenó prácticamente en las fechas de la caída del muro de Berlín. Precisamente 1, 2, 3 se estrenó y se grabó en las épocas en las que se empezaba a idear la construcción y justamente en la propia grabación hubo un momento en el que no pudieron seguir grabando en Berlín Oriental porque habían erigido el muro. Por lo tanto, esa Guerra Fría en principio tiene por escenario el ámbito de Europa, Alemania y Berlín. Pero la Guerra Fría, evidentemente, tiene otros escenarios. Por ejemplo, Cuba. Y Cuba, precisamente, es el escenario de esta película, con el elemento de los misiles, la circunstancia respecto a la posible invasión que había habido antes. No se dice en este elemento de la película, pero en octubre del año 61, es decir, unos meses antes de esta película, de la crisis de los misiles, se estalló en la Unión Soviética la bomba Zar, la bomba más grande de la historia, con mayor capacidad de megatones, hasta el punto de que puso en duda el compromiso patriótico de bueno, un tal Andrei Sájarov, que consiguió, no sin dificultades, bajar a la mitad la capacidad de megatones de aquel proyecto Zar, que tuvo, si no recuerdo mal, 50 megatones, la bomba más grande jamás probada, que, si no recuerdo mal, ha habido centenares de pruebas sobre superficie en la segunda mitad del siglo XX.
por sobre todo los chinos, británicos, franceses, estadounidenses y soviéticos. Pero eso también tuvo su impacto ahora en las circunstancias en la Guerra Fría, lo mismo que en la película se habla de pruebas y prácticas de los Estados Unidos dentro del marco de la semana y media, de los 13 días de la crisis de los misiles. Por lo tanto, es una historia compleja, poliédrica, de situaciones que se van complementando y que van condicionando las unas a las otras en una situación que es un increscendo que va evolucionando como la propia vida de las personas y la propia realidad que evidentemente va conjugada con las realidades que, por ejemplo, como dice el presidente Kennedy, que en ese verano, en el verano del 62, había leído el libro de Barbara Tuchman, Los cañones de agosto, que es un libro que está referenciado en este canal y que condicionó en parte el pensamiento respecto a la resolución de esa crisis, sobre todo pensando en los cañones de agosto, que evidentemente son los cañones de agosto de 1914, del primer mes de la Primera Guerra Mundial. Y la situación en la que todo el mundo tiene la idea de que el otro va a reaccionar de una manera determinada manera y tiene la seguridad tan acendrada y tan interiorizada que, bueno, pues digamos que tira para adelante y cree que el otro va a hacer esto, va a hacer lo otro y al final eso acaba en desastre porque al final hay que ponerse en los pantalones y los zapatos del otro o en la falda del otro para poder establecer un pensamiento en el que, como en el ajedrez, puedas interpretar bien todo el escenario, porque como diría Ortega y Gasset, sin un buen diagnóstico no puede haber un buen pronóstico. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Evidentemente esta película no tiene el componente de la Unión Soviética ni tampoco el de Cuba. Es un film que establece el elemento de la circunstancia de los Estados Unidos, en el que vemos lo que pasa con el ejército de tierra, el general Malcolm Taylor, el ejército del aire, que bueno, tarda un poquito en llegar, pero está ahí el general Curtis LeMay, el elemento de la CIA, con el jefe de la CIA, que se ve también por ahí, el elemento Pentágono, a través de los militares y de los dirigentes políticos, a través de Robert McNamara, a quien curiosamente, bueno, era de origen republicano y le coge precisamente por eso, porque tampoco hubo una victoria tan arrolladora de los demócratas en el final del año 60 y bueno, antes era directivo de la General Motors, Robert McNamara. Luego es curioso porque luego tendrá una revolución en el pensamiento que le hará evolucionar de manera pintoresca, sacando unas lecciones curiosas de este proceso de eh, octubre de los 13 días de la crisis de los misiles y luego cuando haya fallecido por asesinato Robert Kennedy sea senador y evidentemente el presidente sea Johnson, pues seguirá siendo el secretario de defensa y será el responsable de los primeros compases de la guerra de Vietnam hasta que en el año 68 le aparten y le larguen al Banco Mundial, que estará un montón de años como máximo dirigente. Recordemos que en el ámbito de las instituciones del conglomerado de Naciones Unidas se dio el reparto de tareas en el que el Banco Mundial lo dirigiría un estadounidense y el Fondo Monetario Internacional un miembro de las naciones europeas. Bueno, pues es una cosa curiosa porque operó en el pensamiento de este buen señor. Hicieron la creación del COMEC, el Comité Ejecutivo, para poner esas mentes pensantes a tratar de buscar una solución, como al final acabaron encontrándola con esa combinación respecto a la idea de la garantía de que nadie iba a derrocar al gobierno comunista de los Castro y que se iban a retirar los misiles en Turquía. Cosa que fue evolucionando, evidentemente no es algo lineal ni en progresión, fue una montaña rusa, nunca mejor dicho. Pero, evidentemente, desde el otro lado, desde el lado soviético, algo que en la película no se ve, pero convendría decirlo, digamos que tenemos esa realidad en la que, bueno,
Bueno, hay una película que se llama La muerte de Stalin, que está comentada en este canal. Evidentemente es una sátira política y que no está basada en los calendarios reales, pero está aglutinado todo lo sustancial de lo que ocurrió alrededor de la muerte del camarada Stalin respecto a la sucesión en el poder con Malenkov, Stalin, Beria, Molotov y todo esto. Está muy bien, es muy ilustrativo, es muy interesante y cualquiera que tenga interés puede verla y luego profundizar en el conocimiento a través de los libros de historia y los documentos que bueno ya van desgranando todas las realidades de esa situación en la camarilla de poder en el Kremlin y el final de las purgas y el cambio de las circunstancias y todo esto. Evidentemente el que acabaría ganando la sucesión sería el camarada Nikita Sergeyevich Khrushchev, que acabaría a comienzos de los años 60 siendo el líder formal de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y es el líder que veríamos referenciado como contraparte de Kennedy en el ámbito de la película. Pero ahí había una debilidad intrínseca porque después de lo que había sucedido con Stalin, en teoría, el discurso secreto del año 56, a pesar de que en la propia película, La muerte de Stalin, se hablan de un poquito de una cierta pullita ya en el propio funeral hacia el camarada Stalin, muerto. Pero en el discurso secreto, en principio se iría contra el stalinismo, pero en realidad no se hablaría en global contra el stalinismo y las purgas en general, sino en relación con los camaradas de la nomenclatura, como por ejemplo hablamos en el libro La nomenclatura, los privilegiados en la URSS, un libro que está referenciado en este canal de Michael Bolsensky, una visión desde el análisis marxista-leninista de la Unión Soviética del año 80-81, lo cual está muy interesante. Ese asunto de la debilidad intrínseca de la propia estructura de poder soviético con una camarilla de los que querían avanzar, tomar el poder en diversos países eurooccidentales, avanzar en la paridad, porque evidentemente para poder estar de tú a tú tenían que alcanzar nuevas tecnologías que los Estados Unidos habían conseguido, pero que la Unión Soviética había salido de la guerra pobre, destruida, con una dificultad completa en muchos campos y por lo tanto había que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder tratar de equipararse. Incluso fue difícil lanzar el Sputnik en el año 57 y ponerse aparentemente al frente de la carrera espacial, cosa que evidentemente luego se acabó por ver que dan destellos en la oscuridad y por tanto tenemos esa situación en la que el puesto del primer secretario del PQS, del camarada Nikita Sergeyevich Khrushchev, no está del todo consolidada. Y ha sido contestado en el año 61 desde el ámbito occidental hasta el punto de que le obligaron al mundo oriental a erigir el muro de Berlín, a enfrentarse a una posible invasión de su peón cubano, en Bahía de Cochinos, y otras circunstancias que sería largo de desgranar. Había que hacer una cosa de fuerza en el ámbito soviético para consumo interno y para proyección de la Unión Soviética para con el resto del mundo, y eso evidentemente pues era la introducción de una paridad respecto a que si tú tienes misiles cerca de la Unión Soviética, pues yo voy a introducirlos en Cuba para poner en equilibrio estas realidades, pero eso salió mal porque les pillaron con el carrito del helado y y por lo tanto ahí tendríamos un momento de dificultad y de cuello de botella en el ámbito de la Unión Soviética, que sería causante de esa crisis de los misiles y que evidentemente
sería resuelta de manera desfavorable, porque el pulso al que en teoría se vio forzado el camarada Nikita Sergeyevich Khrushchev a llevar a la Unión Soviética en Cuba con los misiles, sería derrotado porque no conseguiría nada constante y sonante para la gloria de la Unión Soviética, pero digamos que los Estados Unidos sí conseguirían a través de las Naciones Unidas la supervisión de la retirada de los misiles en Cuba. Digamos que los cubanos en principio recibían la garantía de que no iban a ser invadidos, pero eso no se lo creían ellos de ninguna de las maneras. Y estaba la garantía secreta de los misiles en Turquía, lo cual evidentemente todo el mundo podía pensar que, bueno, pues si estaban obsoletos podían al de un par de años acabar llevando otros o en cualquier otro territorio próximo a la Unión Soviética. Y eso todo el mundo debería de tener la perspectiva de que, bueno, pues en el año 1964, en verano, Nikita Sergeyevich Khrushchev se va de vacaciones a su dacha y no volvió. Porque hubo, como luego pasará en agosto del año 91, una serie de fuerzas dentro del ámbito soviético en el que, digamos que les cogerán, dirán que está enfermito. Es lo que pasó con el camarada Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Estaba enfermito, el señor primer secretario del PQS, y por lo tanto tenía que estar guardado cama una serie de semanas. Las semanas se convierten en meses y al final lo que se ha producido es un golpe de salón, un golpe de Estado, en donde el anterior poder, por blando, ha sido depuesto porque en realidad las estructuras de poder no querían la convivencia, sino querían la confrontación, y esa confrontación no se había desarrollado tal y como había sido planificada por los jerarcas de la Unión Soviética. Y esto está detrás del estudio de la realidad, del ámbito, de la crisis de los misiles desde el punto de vista soviético, y debe de estar dentro de los espectadores a la hora de plantear, vale, esto es la visión desde Washington DC, pero ¿cómo era la visión desde la Unión Soviética? Porque siguiendo lo que dice en la propia película Presidente Kennedy, digamos que tenemos que ponernos en esa dualidad, de ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues ahí está la reflexión necesaria que debemos de incorporar. Lo mismo que evidentemente la ambición de los cubanos. Los cubanos, paradójicamente, al final de la crisis, cuando ya el pescado estaba vendido, ya habían llegado a un acuerdo los soviéticos y los estadounidenses para retirar los misiles, pero aunque les habían dicho que había garantía de que los Estados Unidos no iban a intervenir jamás, nunca más, y que no iban a intentar invadir, ni cambiar el régimen, ni nada, serían los propios Ernesto Che Guevara y el señor Fidel Castro Ruz los que querían lanzar los misiles a toda costa y mandar al carajo al mundo. Querían ver el mundo arder. Esto hay que recordarlo, porque el mayor ingerente de la zona del hemisferio occidental en la Guerra Fría, el mayor contrario a los derechos humanos, el mayor contrario a la paz, era Cuba, no los Estados Unidos de América. Aquí recordemos que se produce una votación a favor del bloqueo de la cuarentena por unanimidad de la Organización de Estados Americanos, de todos los Estados miembros, incluía todo el hemisferio occidental, excluyendo Cuba, evidentemente. Lo cual debe hacernos recordar también que en el año 61 se produce un intento de invasión de Venezuela por parte de Cuba, que quería controlar un régimen amigo a través de títeres que hizo a través de la invasión de una determinada zona. Lo cual es curioso porque en el año 1808 hubo un intento de invasión a través de la garantía de los británicos de Venezuela, y es que ese intento de invasión tuvo que volver por los propios pies porque fue un completo fracaso.
Y lo mismo pasó en 1961 con la invasión de Cuba por Venezuela, que fue un completo fracaso. El gobierno de la época lo rechazó, pero tenemos que recordar que hubo injerencias de Cuba en muchos países de América hispana en la década de los años 50 y 60. Sí, digo 50 y 60, porque prácticamente desde el primer día del ingreso de Fidel Castro y de los barbudos en La Habana hubo relación con los países que tenían que ser hermanos. Ahí está la hemeroteca para poner encima de la mesa la idea de que había muchos intereses imperialistas en el hemisferio occidental por parte de Cuba. Y eso normalmente se suele olvidar. Pero el presidente Kennedy en esta película y en la realidad lo decía, pero con conocimiento de causa. Cualquier ataque desde Cuba con misiles a cualquier país del hemisferio occidental será entendido como un ataque de la Unión Soviética a Estados Unidos de América. Es decir, que si Cuba hubiera intentado el ataque a cualquiera de los países que en definitiva acabaron votando a favor del bloqueo, es decir, a la cuarentena, en la Organización de Estados Americanos, era un ataque como el parámetro del artículo 5 de la OTAN. Un ataque al conjunto del hemisferio, es decir, un ataque a Estados Unidos de América. Es decir, una defensa global para con los aliados del hemisferio. Una protección que se basaba en la agresión previa a determinados países por parte de Cuba, como por ejemplo en el año 61 el intento de cambio de régimen en Venezuela. Por lo tanto, las cosas son más poliédricas y más interesantes de lo que aparentemente pudiera parecer. La película con todo está muy bien establecida, pero como digo, está establecido el marco general de los Estados Unidos de América, pero no está establecido el marco de la Unión Soviética y no está establecido el marco de Cuba. Aún así, cuando se estrenó la película en el año 2000, hubo una premiere en La Habana en la que estuvo el propio Robert McNamara, que fue un personaje longevo. Casi todos habían desaparecido. Marcos Bundy, Ted Sorensen, el responsable de los discursos, Bobby Kennedy, que falleció en el Hotel Ambassador en Los Ángeles en el año 68, cuando tenía prácticamente la candidatura, la nominación a la presidencia por el Partido Demócrata. Evidentemente John Fitzgerald Kennedy, que murió el 22 de noviembre del año 63. Lyndon B. Johnson, que murió en el año 73, un poquito después de haber dejado la presidencia en el año 69, el 20 de enero. Pero Robert McNamara fue muy longevo y pudo estar en la premier con Fidel Castro Ruz, al que, curiosamente, le encantó esta película. Le gustó muchísimo cómo estaba plasmado la realidad de aquella crisis en esta película de Roger Donaldson. Una película que curiosamente llega en el año 2000 y evidentemente llega en el último momento de la década de los 90, en el beneficio de la paz de después de la Guerra Fría, en el momento en el que pudieron liberarse esos archivos de Kenny O'Donnell y antes de lo del 11 de septiembre del 2001, porque si se hubiera estrenado siquiera un año después, la cosa probablemente hubiera ido en otro derrotero y se hubiera contado tal vez de manera distinta. Es algo que llega en el momento oportuno y en la ventana de oportunidad justa, esta película, para contar esos sucesos de la crisis de los misiles de Cuba en el año 62. Es, por lo tanto, interesante. Interesante también porque los acontecimientos posteriores nos hablan de esas realidades con, bueno, cada cierto tiempo, como la canción de Ismael Serrano, aquella de los viejos guerrilleros, y que en principio la canción, que es de los años 90, habla de los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia, hablando de la guerra de Bosnia, pero en el año 2003 hubo por el público un cambio de que los que morían en Vietnam ahora mueren en Irak. Pues bajo el mismo principio tenemos esta
realidad en la que, bueno, pues eh, los que entonces hablaban de la crisis de los misiles del año 62, pues ahora hablan de Ucrania y de los imposibles misiles desde Ucrania, desde Kharkiv hacia Moscú. Lo cual, evidentemente, en la propia película ya se dice que, bueno, nos dan moral cuando dicen que nos van a llevar a las mujeres, a no sé qué, al monte no sé de dónde, pero evidentemente, a ver, sí, en 5 minutos, 5 minutos, y boti boti de flop va a desaparecer todo, porque ya los... Pero es curioso porque ya en los propios elementos de los años 60, luego posteriormente con el Widowmaker, una película que es absolutamente naif, pero digamos que es una película con Liam Neeson y con Harrison Ford. Habla de aquel submarino que trataba de hacer pruebas de utilizar misiles dentro del ámbito del arma submarina. Bueno, pues se establece esa idea y es interesante porque el arma submarina en los años 60 y 70 y años siguientes tendrá importancia respecto al lanzamiento posible de misiles, incluso con cabeza nuclear, en las proximidades de la costa de los Estados Unidos y por lo tanto acortará el plazo de agresión y de impacto de estos misiles. Al fin y al cabo, el asunto estriba en un asunto previo, como sería el asunto de quién golpea primero, y por eso dije al principio el tema de la doctrina estratégica y el uso dentro de esta doctrina de las armas nuevas, que se va estableciendo progresivamente a través de la agencia, el Consejo de Seguridad Nacional, que al fin y al cabo, pues durante el mandato de George Walker Bush, George Bush Jr., con Condoleezza Rice como responsable del Comité de Seguridad Nacional, y luego acabaría pasando, después de descabalgar a el señor Colin Powell, a la Secretaría de Estado, bueno, pues ahí se cocinaron buena parte de los documentos estratégicos. Luego recuerdo el NSC 67, creo recordar que es un documento estratégico respecto al uso de armas nucleares en su momento, y también evidentemente tuvo su impacto en la negociación de los líderes en la OTAN, sobre todo en la tríada de franceses, británicos y estadounidenses, pero eso sería largo de explicar, y que evidentemente tuvo esa realidad respecto a la membresía del aparato militar de la OTAN y la Force Brave, la fuerza de disuasión francesa. Las cosas siempre tienen vueltas, recovecos y realidades que tienen sus complejidades. Y evidentemente en una película de 2 horas y 20, incluyendo los créditos, no se puede tejer las conexiones con el resto del mundo y con dentro de Estados Unidos y con la contraparte en la zona oriental. Precisamente en algún momento se habla de, bueno, pues tenemos que tomar una decisión dentro de Estados Unidos, luego tenemos que hablarlo con los aliados, con los embajadores, con no sé quién, con el otro, con lo más allá, y bueno, espera. Hay para a los pies el presidente Kennedy y dice, no, primero vamos a saber qué hacemos y luego sabremos cómo comunicarlo, que eso es lo importante. Primero hay que saber qué es lo que quieres hacer y luego ya veremos cómo se dice a la gente y cómo se transmite. Pero lo que no puede hacer es un programa de marketing donde sabes muy bien cómo brillar, pero no sabes qué es lo que hay que decir. Y lo importante es el mensaje. Tal es así que he citado a Colin Powell tratando de emular a Adlai Stevenson en esa sesión histórica de la herradura del histórico eh, lugar de la sala del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde cuando el embajador Sorin de la Unión Soviética estaba negando la evidencia de que había arma nuclear en Cuba, Adlai Stevenson lanzó aquel órdago espectacular respecto a las imágenes, poniéndole en bragas y desmontando todas las mentiras del Imperio Soviético. Eso intentó hacer luego, posteriormente, en 2003, cuando fueron los embajadores de verdad, es decir, los ministros de Asuntos Exteriores, y a muchos nos representó Dominique de Villepin por Francia, con Colin Powell tratando de defender lo indefendible, un poco haciendo el papel de Sorin en esta crisis de los misiles.
Es interesante todas estas cosas porque son realidad y fresco histórico, lo mismo que algo que no se dice en la película, pero es una realidad histórica en la que cuando fueron a decirle el embajador de Estados Unidos en Francia al general de Gaulle, oye, que te venimos a decir que hay armas nucleares en Cuba, si quieres te enseñamos las pruebas. Y el general de Gaulle le dijo, tengo tanta credibilidad en los Estados Unidos que no hace falta que me enseñes las pruebas. Evidentemente será una figuración porque no creo que fuera ni tan tajante ni tan expeditivo ni evidentemente le pusiera una mano para que no le enseñara las pruebas. Seguro que como militar estaría encantado de conocer las pruebas y de visualizarlas, pero lo que quería transmitir esta historia es que Francia en ese momento tenía una credibilidad importante respecto a los Estados Unidos a pesar de las dificultades que vienen establecidas en las memorias y que también están referenciadas en este canal de El General de Gaulle, dos volúmenes, del volumen del 40 al 42 y también del 42 al 44, que tiene sus gencillas y hay que leerlo, porque así se puede entender luego la posterior evolución de los acontecimientos de la propia Francia, con, por ejemplo, la propia arma nuclear, que curiosamente el arma nuclear francesa sería la poción mágica de Panoramix en Asterix y Obelix. A que no habían reparado en esa curiosa circunstancia de René Goscinny y Albert Uderzo con estos implacables galos y esta force de frappe nuclear en forma de poción de Panoramix. Sí, el arma atómica francesa está en los cómics de estos genios de la pluma. A veces las cosas pues tienen fluidez y liquidez suficiente como para ir evolucionando, ir traspasando capas como si esto fuera el multiverso del Doctor Extraño. La historia es interesante y va conectando realidades, países, personajes, personalidades. La historia que transmite habla de un momento de octubre del año 62, un momento para la historia, un momento en la historia, un momento de dificultad solventado con imaginación, generosidad, heroísmo y con una administración que supo hacer una lectura acertada del momento y hacer una evolución de los acontecimientos sorteando la guerra nuclear o cualquier tipo de guerra. Si no hubiera habido arma nuclear, probablemente la siguiente guerra mundial habría empezado a comienzos de los años 50 y por lo tanto el arma fue disuasoria. Aquí tendríamos que hablar de un libro que habla de imperialismo en Estados Unidos y que, digamos que a raíz de los acontecimientos de poner encima de la mesa, como se está poniendo respecto a Rusia, la idea del uso del arma atómica como si fuera caramelos, bueno, pues en el ámbito de la Guerra Fría y la Guerra de Corea, cuando el señor MacArthur, que al final acabaron enviándole después de ser el administrador de la ocupación de Japón, por parte de los aliados le enviaron después a gestionar la Guerra de Corea para Naciones Unidas, bueno, pues quería usar armas nucleares para frenar la incursión de China en Corea del Norte. Y, evidentemente, el presidente Truman le dijo que no. Y también estaba la idea de que era vergonzoso porque le pedía que bombardeara medio puente, es decir, el puente, la parte coreana del puente y no la parte china para no enardecer los ánimos de los chinos. Esta parte puede ser absolutamente increíble y reprobable por parte de MacArthur a el general Truman. Evidentemente general de forma irónica, porque evidentemente no era un militar y venía de vender trajes en el medio oeste de los Estados Unidos antes de ser vicepresidente, de circunstancias después de la destitución en la convención de la anterior, y digamos que después de la muerte de Roosevelt fue presidente circunstancial también. Bueno, pues digamos que
Si hubieran aceptado la visión que tenía de las armas nucleares Douglas MacArthur, entonces las armas nucleares habrían pasado de ser un elemento de disuasión, es decir, un último ratio que frena las, eh, las emociones y los emolumentos militaristas de determinada capa de la sociedad, por un hecho que cambia la balanza de poder dentro del campo de batalla, ya sea hipotético o práctico. Y esa realidad es algo que debe de ser reflexionada. El arma nuclear era un freno para determinadas operaciones, como se puede ver en la película y en la realidad de la crisis de los misiles. Había un cierto freno, un cierto temor a escalar hasta un determinado lugar en el que hiciera inevitable el lanzamiento mutuo de armas nucleares. Algo que, por ejemplo, también se acabará viendo en la película clásica de los años 80, en la película aquella de Juegos de Guerra, que en el libro de Ready Player One es importante, importantísima, y en la película de Steven Spielberg lo cambian por El Resplandor de manera absolutamente increíble, a pesar de que evidentemente El Resplandor, Stanley Kubrick, inteligencia artificial, era muy amigo Stanley Kubrick de Steven Spielberg. Pero bueno, la historia de la destrucción mutua asegurada está en la película Juegos de Guerra de John Badham de 1983, un referente para toda una generación de ochenteros como yo, y que evidentemente puede ser superado si, tanto con MacArthur como con Putin, se establece la idea de que poniendo esa carta como si fuera una más, puedes hacer que otros tengan esa misma percepción y precisamente evoluciona una proliferación del uso de armas nucleares, lo cual evidentemente pues es muy negativo para la paz mundial, porque evidentemente eso significa que en, por ejemplo, los iraníes quieran tener el arma y luego la quieran los árabes saudí, que cualquier diferencia entre Pakistán y la India lleve a las armas nucleares. Esto se olvida que hubo un momento en 1990 en el que India y Pakistán estuvieron a punto de lanzarse pepinos nucleares el uno al otro, y fue el presidente George Herbert Walker Bush, presidente padre de George Walker Bush, republicano, que impidió personalmente con India y Pakistán el intercambio de armamento nuclear entre estas dos superpotencias del Indostán, lo cual es de agradecer a los Estados Unidos, unos Estados Unidos que se han equivocado algunas veces, pero que han acertado otras y han ejercido el papel del liderazgo del mundo libre y del mundo eurooccidental, y cosa que hay que poner en valor respecto a la realidad, también en relación al pensamiento con Truman y con el presidente Kennedy respecto a esta crisis de los misiles resuelta en buena lid, pero con consecuencias, como digo, al fin y al cabo. Luego en la propia Cuba habría una ruptura entre Fidel Castro y el ámbito de Ernesto Che Guevara. Ernesto se iría al Congo, luego a Bolivia, acabaría muerto a finales de los años 60. Luego, pues en el año 64 Khrushchev acabaría siendo derrocado, lo que luego sería Leonidas Brezhnev, que acabaría muriendo en el año 81 para ser heredero Konstantin Chernenko y Yuri Andropov, la gerontocracia, hasta que llega luego Mikhail Sergeyevich Gorbachev, lo cual es curioso porque el patronímico Sergeyevich une a Nikita Sergeyevich Khrushchev con Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que a través de esa realidad trataré de retrotraer el patrimonio a través de la perestroika y de la glasnost, el patrimonio de esa apertura post-Stalin para con la Unión Soviética, con los resultados que todo el mundo conoce. Por lo tanto, las realidades tienen un pasado, un durante y un post, con cosas curiosas como por ejemplo cuando en el segundo lunes de la crisis, 13 días, pero el primer discurso es un lunes por la noche del presidente Kennedy, ayudó cosas tan nimias y curiosas como que
en el New York Times se equivocaran a la hora de establecer el calendario de la televisión y pusieran el del lunes pasado poniendo que a la hora de la noche tal el presidente había reservado un discurso, con lo cual en parte ayudó a crear la idea de que el presidente de Estados Unidos estaba decidido a ir a la guerra, a lanzar los misiles, a ocupar Cuba y todo esto, a la embajada de la Unión Soviética en Estados Unidos. Estos juegos de percepción son interesantes, juegos de espejos a la hora de lo que el uno piensa, lo que piensa el otro. En principio, durante toda la Guerra Fría, luego se ha sabido que ninguno de los dos tenía la doctrina de lanzar primero, que es importante. Es decir, la iniciativa se deja al agresor, que en principio será el otro, para, digamos que, actuar reactivamente. Eso, en principio, ayuda a la paz, pero eso en el juego de espejos no se establece de manera transparente porque, evidentemente, no se puede decir todo. Lo mismo que, por ejemplo, a partir de la guerra del Golfo, en el año 91, Saddam Hussein, motu propio, en el año 92-93, se deshizo de todo el arsenal químico y biológico, enterrándolo en el desierto, pero evidentemente para no ser el paria y ser invadido por los países vecinos, no podía decirlo a los vecinos y tenía que mostrar fuerza, mostrar potencia para tener una pantalla importante. Pues por lo mismo, los Estados Unidos y la Unión Soviética podían establecer doctrina interna o de consumo con los aliados, pero evidentemente tenían que decir que el otro iba a atacar primero y que evidentemente era un perro sarnoso, sediento de sangre y que quería absolutamente todo el poder y conquistar y destruir y todo. Evidentemente había más credibilidad de que esto podía hacerlo la Unión Soviética que los Estados Unidos, aunque evidentemente pues la Guerra Fría pues tuvo esos momentos en los que todos acabaron por defender, bueno, este es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Pero no hay nada en Occidente que se equipare a lo que sucedió a comienzos de los años 50 en Berlín Oriental y la Alemania Democrática, en el año 56 en Budapest, en Hungría, en el año 68 en Praga y en Checoslovaquia, y en el año 81 en Gdansk, Cracovia y Varsovia y en Polonia, y lo que hizo en la propia situación interna de las purgas y de las responsabilidades civiles colectivas en el mundo de la Europa Oriental y de la Unión Soviética. Estas cosas difícilmente se pueden decir que tienen un equivalente en Occidente en ese periodo de la Guerra Fría. Y por lo tanto, la película, evidentemente, contando la historia de los Estados Unidos en esta crisis de los misiles, es transparente, honesta, veraz. Evidentemente puede ameritar a investigar más cosas más profundamente, cosa que hay que hacer, pero la película es correcta, incluso lo dicen sus contrapartes, como lo hizo Fidel Castro Ruz en el año 2000, y por lo tanto Roger Donaldson hace una labor impresionante, los actores interpretan maravillosamente sus papeles, el fresco es oportuno porque, como digo, es el momento oportuno en el que se liberan esos archivos, les permiten utilizarlos para hacer el guión y poder plasmar esta historia de los comités, las reuniones, los personajes, las personalidades, las instituciones en ese ámbito y poder trasladar al ámbito audiovisual no un documental, pero sí una película que parece mucho un documental. En tanto en cuanto, podemos tirar de la beta de que un Aaron Sorkin en el año 93 hizo Aquellos Hombres Buenos, que está referenciada en este canal, esa película con Jack Nicholson y con Tom Cruise, y bueno, luego, posteriormente, hizo la película de American President, el presidente Miss Wade, que se tradujo al castellano, y se quedó con las ganas y hizo al fin y al cabo, a partir del año 98, porque la película American President es del 96, coincidiendo con la elección presidencial de Clinton en el año 96 contra Bob Dole de Kansas. Bueno, pues ahí tenemos luego la serie El ala oeste de la Casa Blanca a partir del año 98 hasta el 2006, hasta el punto de que la Casa Blanca que se ve en esta película es prestada de los sets de grabación del ala oeste de la Casa Blanca.
Por lo tanto, hay que agradecer estos productos que evidentemente son deudores de la existencia del otro, de Aaron Sorkin, a pesar de que evidentemente de manera productiva, del ámbito del guión y todo esto no tenga que ver, pero evidentemente todo apoya y ayuda en un ambiente que era propicio para productos como este, productos en los que brilla Camelot y podemos acabar por decir, oh Señor, qué grande es el mar y mi barco qué pequeño es. Otra forma de decir ese viejo proverbio bretón de los pescadores en el que llamaban a la providencia cuando se lanzaban a la mar océano para llevar pescado a su casa. Y el riesgo era amplio y larguísimo, tanto como en un mundo globalizado donde había tantas realidades que se entrecruzaban. Aquí se han expuesto unas cuantas en la película, pero había muchas más, muchas variables. Por ejemplo, se habla en la película de la invasión por parte de China de la India, que se produce evidentemente en el mismo momento, en octubre del año 62. Luego, en el año 64, también habrá en el Amur un intento de escabechina entre los soviéticos y los chinos, cosa que luego acabará por una reflexión estratégica que llevará a Nixon a China en el año 72 y la famosa diplomacia triangular, como dice Henry Kissinger en un libro que se llama Diplomacia y que está referenciado en este canal, pero eso ya será en los años 70. Que también tiene una película que igual luego en algún momento comentamos, como es Nixon, de Oliver Stone, del 1995. Una película muy interesante, a pesar de que sea menor, en frente de la película JFK, la gran película del señor Oliver Stone. La versión extendida da muchas más explicaciones que evidentemente la película es de 1992 y habla del asesinato de Kennedy el 22 de noviembre de 1963, que será un punto de inflexión para la psique y la mentalidad de los Estados Unidos con ese final de Camelot y la transmutación en otra cosa, en una nueva realidad distinta que solamente se podrá salvar cuando en julio del año 69 lleguen Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin a la Luna como epílogo a la historia de Kennedy, porque fue el presidente que dijo: antes del final de la década vamos a ir a la Luna, no porque sea fácil, sino porque hay que hacerlo. En esta película se termina el corolario con el discurso en la Universidad Americana del septiembre del año 1963, que no voy a reproducir, pero que es accesible para cualquiera, aquel de las bases de que todos somos humanos y todos formamos parte de este planeta. Un discurso emotivo y emocional muy bueno para este presidente que tuvo que vivir solo 1000 días en su primer mandato no concluido de presidencia y que tuvo situaciones como esta en la que el mundo contuvo la respiración, pero con el equipo, no solo una persona, no solo Jack Kennedy, no solo Bobby Kennedy, no solo Kenny O'Donnell, que es el alma de este proyecto cinematográfico, sino también con mucha otra gente que al final acabó por conformar una toma de decisiones plural, compartida. Esa debería ser parte de la reflexión en la que las democracias depositan la toma de decisiones en grupos de personas de diferentes ámbitos que equilibran. No tienen todos sino una parte del poder para juntos hacer las decisiones que permiten la grandeza, la supervivencia y la proyección estratégica hacia el futuro del país. Ese es el legado de los 13 días para mí. Ese es el legado de la democracia, de la institucionalización y del triunfo de los check and balance y de la realidad institucional de la democracia liberal de los Estados Unidos en sus momentos de mayores tensiones y dificultades, incluso con riesgos y con gentes tratando de llevar el asco a su sardina, cuando, por ejemplo, Curtis LeMay le dice al presidente: está en un grave peligro, está en un gran aprieto. Y el presidente le dice: ¿no se da cuenta que estamos todos en el mismo barco?
Porque para algunos llegan a un punto en el que la toma de decisiones, si se equivocan, luego no va a haber posibilidad de reprochárselos porque el mundo ya no existirá o no será ni de medio radicalmente igual al que había previamente. Y por tanto, ahí está la reflexión respecto a la toma de decisiones, la realidad y la película, como digo, de Roger Donaldson, de Kevin Costner, Kenny O'Donnell y, bueno, menciona aparte, como digo, de la banda sonora de Trevor Jones, un personaje que nos trae, sobre todo en la segunda mitad de la película, esas crecientes notas que acompañan la tensión de la película y de las circunstancias en una película estrictamente política, con tintes de documental y que, como digo, pudo haber sido algo muy romántico, muy rosita, muy blandengue, pero afortunadamente pudo hacerse 13 días, tal y como la tenemos, una rara avis, aunque encaja en el momento en el que se hizo respecto a otras producciones como por ejemplo las de Aaron Sorkin. Y sin más, agradeciendo a la gente que haya llegado hasta aquí, a este conversatorio íntimo, en el que evidentemente, como todo el mundo sabe, los conversatorios íntimos son aquellos en los que alguien tenía que haber compartido sitio aquí conmigo, pero bueno, algunos termino por desecharlos, pero en este caso tenía ganas de hablar de 13 días, una película que le tengo mucho cariño, que me gusta mucho, que quería hablar precisamente con ella, pero había una oportunidad para hacer un conversatorio con otra persona, y esa persona hoy no está aquí, evidentemente, como se puede ver, pero he querido tirar adelante yo solo y llegamos hasta aquí con un servidor, agradeciendo a todos los que hayan llegado hasta aquí, deseando que dejen todos los comentarios que puedan hacerse y digamos que estaré encantado de tener un diálogo sobre esta propuesta y si hay otras parecidas y que no hayan sido tratadas en el canal que puedan ser objeto de algún conversatorio, estaré encantado de recibir las propuestas y los comentarios y todas las circunstancias análogas y anejas a esta realidad. Y sin más, es que el casco, agur pero bat, Betty Helpien.